A mí lo que más me preocupa es la situación de los pingüinos. Pobrecitos. Oye. ¿Cómo van a hacer para pagar aranceles? Yo conozco a uno que está muy preocupado. Pero vive en mi casa, ya le dije que no se preocupe. Lo que sí es que esta liberación de aranceles que hizo Donald Trump, El Día de la Liberación. el Día de la Liberación, sumergió a todo el planeta en una crisis brutal. Y hay una cosa que a mí me parece una situación que es inédita, es que a México es el país que mejor está. Y Los pingüinos envidian. la Pero situación ojo, de México. porque la situación no es fácil, es una cosa muy compleja. Y todavía- Muy frágil, ¿no? Yo el otro día leí un artículo, un texto de un economista que hacía propuestas sobre los aranceles, ¿Quién pero es? no me acuerdo. Ay, ¿cómo era? Gerardo algo. ¿Qué tal que lo invitamos? Mira, Sí, así. ahí está. ¿A poco? ¿Sí? Gerardo Esquivel. Maestrísimo. Qué bueno que pasabas por aquí. Por aquí va pasando, afortunadamente. Oye, pues Qué gusto. bienvenido, Adelante, porque mira que estamos Aquí. que no nos la creemos. Sí. Menos los pingüinos. Eso. Pobres pingüinos. Oye, ¿qué culpa tienen los pingüinos? Exacto. Oye, mira, esto que se está viviendo hoy es un fenómeno, es un parteaguas, pues, a nivel de la economía. Yo estoy convencido de que lo que está haciendo Donald Trump, toda su política de tarifas, marca un antes y un después de lo que es la economía global. Va a marcar un antes y un después de la economía, de lo que es la economía global moderna. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tan inteligente es lo que está haciendo Donald Trump? ¿Qué tan prudente? Usamos ese Qué tan genial. ¿Qué tan genial es lo que está haciendo Donald Trump? No es verdad que esta política arancelaria puede precipitar la inflación en Estados Unidos, puede provocar la inflación en Estados Unidos, puede provocar una recesión, un estancamiento e inflación juntos. No es cierto que esto pone en aprietos al país más endeudado del planeta, que es el propio Estados Unidos. ¿Qué está pasando ahí, Gerardo? Sí, a ver, lo que yo creo que está pasando es alguien como Donald Trump, que es, como se sabe, un gran disruptor, ¿no? Le encanta generar controversia, le encanta tener posturas políticas extremas, le encanta la negociación, le encanta estirar la liga lo más posible. Vive de la polémica. Vive de la polémica, pues así de eso he vivido todos estos años. Está haciendo efectivamente, o está tratando de imponer un cambio en el sistema comercial mundial, de entrada, ¿no? O sea, él piensa que es el sistema comercial que existe, como lo conocíamos hasta el 2 de abril, era un sistema que perjudicaba a Estados Unidos, que todo el mundo se aprovechaba de Estados Unidos, que todo el mundo le vendía caro a Estados Unidos y que no le compraban suficiente, y entonces quiere cambiar eso. Ahora, parte de la lógica de Trump es, tiene algún sentido cuando vemos que Estados Unidos en efecto tiene déficit comercial con prácticamente todos los países del mundo. Entonces ese es el origen de su preocupación, ¿no? Claro, es su argumento. Es su argumento. Ahora, no entiende por qué ocurre eso. No ocurre pues porque Estados Unidos es la potencia hegemónica, con el dólar siendo la moneda mundial, que ellos imprimen y pueden de alguna manera comprar más que otros, tienen un gran poder de compra, pues es una economía enorme, ¿no? El triple de la economía mexicana en volumen, en población, casi pues mucho más que eso en términos de poder de compra. Claro. Entonces es un país que evidentemente tiene una gran capacidad de compra, ¿no? Entonces, Un país consumista. y además un país consumista, claramente. Entonces, por eso le compran a todo el mundo más de lo que le venden. Ahora, Trump quiere cambiar eso. La forma en la que está queriendo cambiarlo, que es una forma, insisto, muy disruptora, que pues, mucha gente pensó que no se iba a atrever a hacer, ¿no? Está tratando de cambiar los términos de su comercio con el mundo. Piensa que entonces los mexicanos le vendemos mucho, los canadienses le venden mucho, los vietnamitas, todo el mundo le vende mucho y quiere entonces resolver eso imponiendo los aranceles. Ahora, eso revela una cosa muy profunda, yo diría, de que sí ha habido desequilibrios comerciales muy importantes en el mundo que se acentuaron desde el 2000, yo diría, cuando la entrada de China a la OMC, que nadie previó. China entró a la Organización Mundial de Comercio, quizá nada más para explicar eso. China no era parte digamos, del sistema comercial mundial en sentido estricto hasta el 2000, formalmente, cuando entra a la Organización Mundial de Comercio y ya entra con pleno derecho, como todos los otros países, a poder comprar y vender en los mismos términos, en fin. Pero China pues, es un país que es gigantesco,
con mano de obra muy barata, con una moneda que los acusa ahora Trump de estarla manipulando. Entonces China irrumpe en el mercado mundial y nos empieza a vender a todos muchísimo, ¿no? Así es. Sí, y claro. a producir. Y bien barato. Y muy barato. Entonces las multinacionales norteamericanas, en esta lógica de la globalización, de la hiperglobalización, recordemos que estábamos, en esos años todo mundo estaba en la línea de la hiperglobalización, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, famosamente a un líder que supuestamente representaba los valores de la izquierda, ¿no? El inglés, ahí se me fue su nombre ahorita. Blair, Tony Blair. Tony Blair, que dijo en algún momento, cuestionar la globalización es como cuestionar si va a salir el sol el día de mañana. Oye, yo Así, de ese tamaño lo dijo, ¿eh? Cuando le preguntaron a Margaret Thatcher cuál era su principal logro, ella dijo Tony Blair. Exacto. Y justamente lo que logró Exacto. es que esta izquierda, la izquierda laborista, de repente asumiera todas las lógicas y todas las políticas neoliberales. Exacto. Entonces, todo el mundo se empezó a volver hiperglobalizador, ¿no? Y entonces ya no importaba con quién comerciabas, importaba nada más producir lo más barato posible, en donde pudieras, negociar con quien pudieras. Y surgió esta teoría, por ejemplo, famosa también de otro escritor norteamericano, que es un columnista, Tom Friedman, que escribe en el New York Times, que llamó el mundo es plano, decía, ¿no? Ya no hay barreras comerciales de ninguna naturaleza, y surgió una cosa que le llamó la teoría de la pacificación. Dell es la marca de computadoras. ¿Sí se recuerda? Y lo que él dijo en alguno de sus libros era, eso va a pacificar al mundo porque dos países que comercian entre sí, que forman parte de las cadenas de valor, no se van a pelear entre sí de ahora en adelante. Es lo que él pensaba, ¿no? O sea, Rusia y Ucrania fue el mejor ejemplo de que la teoría de él ya no funcionó. De que fracasó. Lo que pensaban que iba a funcionar. Él lo veía así, y mucha gente lo veía así. Lo que quiero decir es, pues era el fin de la historia, era la globalización. Son buenos deseos. El triunfo del capitalismo, la hiperglobalización. Buenos deseos de que ya eso era lo que había que tener. Lo que estamos viendo ahora es que eso no fue así, ¿no? Y el primer punto que pasó, lo primero que pasó fue la gran crisis de 2008-2009. El primer señal de alerta fue 2008-2009, la crisis financiera donde en quiebra Estados toda la Unidos. banca de referencia. Quiebra la banca, una crisis inmobiliaria brutal en Estados Unidos, quiebran aseguradoras, empresas, la economía se colapsa. Entonces fue el primer gran llamado. Fue de donde, recordemos, surgen los movimientos sociales, por ejemplo, en los países desarrollados, en contra de la injusta distribución de la riqueza, ¿no? Empezaron a cuestionar los beneficios de la globalización, empieza a surgir el We Are the 99% Movement, ¿no? El movimiento de somos el 99% en contra del 1% más rico. Entonces empiezan esos cuestionamientos a la globalización, donde la gente empieza a ver que pues, los beneficios se están hiperconcentrando, ¿no? Hiperconcentrando en un puñado de empresas. Entonces ocurre todo eso y en ese contexto es que empieza una crisis y una introspección también del capitalismo como lo conocíamos hasta entonces. Y parte de esto que estamos viendo hoy es como el coletazo de eso, ¿no? Es el coletazo, porque después de eso vino además, recordemos, pues, el Brexit, ¿no? Donde los británicos dijeron, a ver, el acuerdo comercial que tenemos con el resto de Europa, pues mucha gente no sentía que los estaba beneficiando y decidieron salirse. Y mucha gente piensa que estaban mal y que estaban... Bueno, tenían sus razones, ¿no? Para decidir salirse, pero lo que quiero decir es que había un cuestionamiento muy profundo ocurriendo ya en los países desarrollados, ¿no? Por supuesto que es donde llamaba más la atención y por supuesto en el resto del mundo, ¿no? En lo que se conoce el sur global. En México pues tuvimos también esta oposición al movimiento neoliberal, ¿no? Que se terminó traduciendo en la elección en 2018 del presidente López Obrador, contra todo eso, porque todo eso era una visión del mundo en la que la cosa era el comercio, la cosa era la globalización, la cosa era los beneficios, y ya no importaba tanto la concentración y la riqueza, porque todo el mundo era un poco una lógica de que después eso se arregla, pero la gente empezó a darse cuenta que eso no era lo que quería, ¿no? Entonces eso fueron los primeros, digamos, signos de la crítica del capitalismo y yo diría del tipo de capitalismo que estábamos, ¿no? Y en eso llega Trump. Bueno, entonces todas estas lógicas ya no les... Ahora, Trump fue electo, recordemos, desde 2017, fue parte de esa ola crítica, porque... ahora, ¿por qué se eligió a Trump en 2017? En primer lugar, porque este es el segundo periodo de Trump, recordemos. Pero en 2017 fue electo, y no sé si ustedes recuerdan, pero yo me acuerdo muy bien en el 2017,
Trump, una imagen icónica, ¿no?, que fue portada en muchos periódicos, parado frente a la Ford Motor Company en Detroit, ¿no?, así viendo cerrada la Ford, delante de todos los trabajadores de la industria automotriz, diciendo que él iba a regresar. Porque la razón por la que los sectores, digamos, empobrecidos de las zonas manufactureras estadounidenses votaron por Trump, o sea, Estados Unidos, nomás para un poco recordar, está dividido entre las zonas urbanas son muy demócratas, las zonas rurales son muy republicanas, y luego hay unos estados que le llaman estados columpio o swing states, que cambian, a veces votan por un partido, a veces votan por el otro. Históricamente, muchos de estos habían votado, los trabajadores habían votado muchas veces por los demócratas, ¿no? Sentían que eran más progresistas, pero llegó Trump. Y Trump los convenció de que él era el que les iba a resolver los problemas, porque él les dijo... Pero también porque los demócratas efectivamente los demócratas se olvidaron de esos sectores. Exacto. Se empezaron a concentrar en los sectores más afluentes, ¿no? Su votante se volvió más el voto urbano, educado, ilustrado, digamos, que ellos lo veían, que pensaban que era el que les iba a dar el triunfo, y se olvidaron efectivamente de los trabajadores que habían sido perjudicados, pues un poco por el fenómeno mismo de la globalización, donde, pues sí, muchos ganan, pero otros pierden. Claro. Y los que perdieron, pues claramente eran sectores de la industria automotriz, de lo que se llama en Estados Unidos el cinturón el Rust Belt, le llaman en inglés, que es como el cinturón manufacturero, ¿no? Pensilvania, Wisconsin, todo eso era la industria que se empezó a desaparecer, ¿no? Uno va a esas zonas y son zonas, Detroit, todas esas zonas, son zonas que se ven pues en decadencia, ¿no? Zonas que eran muy ricas, generaron todo el desarrollo industrial de Estados Unidos en algún momento, y poco a poco, conforme la manufactura se fue yendo, ¿y a dónde se fue yendo? No se vino a México, una parte se vino a México, sí, sin duda, porque era más barato y más conveniente, pero una muy buena parte se fue a China, porque justo cuando entra China a la Organización Mundial de Comercio, todas estas empresas, lo que dicen a veces, a mí dónde me conviene instalarme, y se fueron a China y a otras partes de Asia, ¿no? Y entonces eso Trump lo capitaliza, y por eso les dice a los trabajadores de la industria, yo les voy a ayudar, y por eso Trump gana en esas zonas, ¿no? Porque además su candidata, recordemos, era Hillary Clinton. Quizá Trump no le hubiera ganado a Bernie Sanders, porque el discurso de Bernie Sanders era más parecido al de Trump en ese tema, mucho más, digamos, preocupado por el bienestar de esos segmentos de la población. Con la diferencia de que Sanders tenía más vínculos reales con el movimiento de los trabajadores, claro. Digo, sí hay una diferencia. Claro, pero en los demócratas terminó triunfando pues Hillary Clinton, ¿no? Un poco el establishment demócrata, que pues Hillary Clinton pues no tenía ningún atractivo para los votantes de esta naturaleza, porque la veían muy lejana, ¿no? La veían un poco la élite democrática del Partido Demócrata, que justo era los que le habían no ayudado en ese proceso, ¿no? Y la ven así básicamente porque lo es. Porque lo es, claro. Y eso es el 2017, ¿no? Pierde Trump en el 21 un poco por el tema de la pandemia, un poco por las condiciones, y luego vuelve a ganar con el mismo discurso, digamos, recargado, ¿no? Sí, claro. Porque todos esos sectores de la población siguen estando emproblemados, no hay crecimiento económico en esas regiones del país. Y esas regiones de Estados Unidos son las que determinaron básicamente el resultado electoral. Que ahora sí gana con la mayoría de los votos. Ahora obtuvo, a diferencia de la primera vez que no tuvo la mayoría de los votos. La mayoría popular, lo que le llaman. Sí, ahora sí gana. Entonces venía recargado, ¿no? Su segundo periodo. Y entonces dijo, ahora sí voy a cumplir con más vigor, digamos, esas promesas que hizo. Y entonces produjo lo que vimos que anunció ahora, que es aranceles para todo el mundo, ¿no? Para buena parte del mundo, y a nosotros, a México y a Canadá amenazado, pero si uno ve el balance de cómo ocurrieron las cosas, los muchos aranceles que anunció van a terminar posiblemente perjudicando, y un poco lo que dices, a la economía estadounidense, a la economía mundial, el comercio se va a reducir, porque pues hay aranceles ahora, y en el relativo, digamos, a México, pues no le fue, yo no diría ni tan mal, yo diría que le fue relativamente bien. Y además yo tengo algunos elementos que creo que hacia adelante le van a ayudar bastante, ¿no? Junto con algunas cosas que se están anunciando por parte del gobierno de respuesta, creo que puede combinarse muy bien para que hacia adelante a México, digamos, dentro de toda esta malas noticias para la economía mundial que representa Trump y los aranceles, y digo, sabemos que son malas noticias porque pues, hemos visto el impacto mundial que esto ha tenido, las respuestas, pero es interesante también empezar a analizar un poquito con más detalle
qué empresas, por ejemplo, se cayeron en las bolsas, porque no se cayó cualquier tipo de empresa. Se cayeron algunas empresas. Por ejemplo, ¿cuáles se cayeron y por qué creo que eso al final, a la larga, le puede ayudar mucho a México? Por ejemplo, se cayó Apple. ¿Por qué se cayó Apple? Porque Apple produce una gran cantidad de su producción en Asia. Y Apple no estaba mandando ninguna señal de relocalización. Apple estaba muy contenta y muy tranquila, produciendo muy barato en China. Y en este proceso de relocalización que ya se había venido hablando desde hace casi 2 años, Apple no estaba dando ninguna señal de cambio. Ahora con los aranceles, pues va a tener que pensar en la relocalización. ¿Hacia dónde se va a tener que ir? Yo creo que México es un posible destino para buena parte de la producción de Apple. ¿Qué otra empresa? Nike, por ejemplo. O sea, pues, ni modo que la gente no va a dejar de comprar tenis, ¿no? Menos de esa marca, que es una marca muy poderosa, muy exitosa. Colocada. ¿Por qué Nike? Porque Nike está produciendo, movió parte de su producía primero en China y luego movió parte de su producción hacia Vietnam. Es que todas esas empresas hacen eso, ¿no? Producen en Asia. Claro, producen porque es muy barato. Es muy barato, entonces les conviene producir allá. Y entonces, claro, cuando se anuncian los aranceles más elevados para esos países asiáticos, a Vietnam, por ejemplo, en particular, es un impuesto importante. Entonces, Nike, o sea, la razón por la que se cae es porque los analistas lo que están previendo es que Nike va a tener que buscar se le va a encarecer sus productos o más bien va a tener que iniciar un proceso de relocalización muy importante que es costoso para la empresa pero para que a la larga sea competitivo va a tener que relocalizarse. ¿A dónde se va a venir Nike? ¿A dónde se va a ir? Muy posiblemente si México se pone bien las pilas. A un país que está al lado y que no tiene aranceles. Y que no tiene, exactamente. Entonces, Nike se puede venir perfectamente a México a producir donde hay además instalaciones, estamos geográficamente cerca, calidad de la mano de obra, digamos, estamos produciendo en la industria automotriz porque no podemos producir tenis, digamos, hemos producido muchas cosas, hay una tradición de la industria de este tipo de productos en México también. Entonces podríamos recibir esa inversión y a la larga mucho de eso que yo creo que se estaba resistiendo a cambiar, a relocalizarse, los aranceles los va a forzar. Y yo creo que en esa dimensión, por eso es que la lectura fue de que a México no le fue mal, no solo por los aranceles, sino porque relativamente está mejor posicionado. Claro. Y el TEMEC nos va a ayudar, el acuerdo comercial nos va a ayudar a poder atraer parte de esa inversión. Que ahora sí, curiosamente, digamos, lo que pasó fue que estaba la expectativa del nearshoring, llegó Trump, se bajó un poquito la expectativa y ahora se va a renacer, ¿no? Vamos a un corte de estación, esto ya se puso bueno, ya estaba yo sudando la gota fría, pero vamos y regresamos, no se vaya. Seguimos en Chamoco TV platicando con Gerardo Esquivel, economista. Nos decías que este anuncio que hizo Trump en esta semana que pasó, pues finalmente anuncia que se respeta el tratado, el TEMEC con México, con Canadá. Y no tenemos aranceles, pero durante meses hubo esta amenaza. Y en esos meses tú publicaste algunos textos donde, pues previendo este posible riesgo de los aranceles, proponía ciertas cosas de cómo podría México enfrentarlo, ¿no? ¿Podrías platicarnos un poquito de esta? Sí, quizá primero decir que efectivamente la clave del mensaje de Trump fue que se está respetando la esencia del acuerdo comercial. Sí. No todo, porque Trump ya sabemos que respeta parcialmente, ¿no? Pero la esencia del acuerdo comercial se está manteniendo, que es el grueso de nuestras exportaciones van a entrar a Estados Unidos sin pagar aranceles, ¿no? Todo lo que cae bajo el paraguas del TEMEC. Y queda lo de la industria automotriz. Queda pendiente lo del acero y aluminio. Queda pendiente una parte del tema de la industria automotriz, porque recordemos que lo que dijo es que se va a descontar lo que se produce en Estados Unidos, que es una parte no menor. En fin, entonces va a tener un arancel efectivo más bajo los autos producidos en México que los autos producidos en otras partes del mundo, entonces parcialmente ahí. Y luego está todo lo que no exporta México que no cae dentro del TEMEC. Es importante explicar un poco a la audiencia que no todo lo que exporta México, aunque tengamos el acuerdo con Estados Unidos y Canadá, no todo lo que le vendemos a Estados Unidos cae dentro del paraguas del acuerdo, porque el acuerdo, una de las cosas que tiene es un criterio de decir, tiene que producirse la mayor parte dentro de la región, ¿no?
Y muchas empresas, que, aunque produzcan la mayor parte dentro de la región, por no hacer los trámites, por no hacer la documentación, lo que sea, en lugar de hacer eso, pagan un arancel, que era el sistema comercial anterior, que era una cláusula que se llama la cláusula de nación más favorecida, que es pagar un arancel relativamente bajo, que en este caso era de 2.5% en la mayor parte de los productos. Entonces, muchas empresas decían, en lugar de estar haciendo mis arreglos, de decir si demostrar que lo produzco en México y tal, en fin, mejor pago el 2.5%. Otras, en efecto, no lo cumplían. Por ejemplo, voy a decir una marca, bueno, autos alemanes, digamos, producidos en México. ¿Cuál será? Entonces, algunos de ellos decían, pues le vendo no bajo el paraguas del TEMEC, sino bajo la cláusula de nación más favorecida, y lo vendían con un arancel bajo. Ahora, esas empresas le están cobrando el 25%, claro, pero esas se pueden pasar al TEMEC. Es decir, pueden pueden incrementar su producción dentro de la región, incluyendo a México, y entonces van a caer dentro del paraguas del TEMEC sin problemas. Es decir, no están excluidas por una decisión de alguien. Simplemente esas empresas decidieron no participar porque no les convenía tanto. Pero ahora les va a convenir meterse al paraguas del TEMEC. Entonces, eso es importante decirlo porque quiere decir que una parte muy significativa de nuestras exportaciones a Estados Unidos van a verse beneficiadas por este arancel cero, ¿no? Y por lo tanto, considerando que otros países tienen aranceles más elevados, nuestros productos se van a abaratar y nosotros vamos a incluso, fíjense, contrario a lo que uno hubiera pensado, pues vamos a poder ganar participación de mercado, porque vamos a ser más baratos que otros países. Entonces, eso es lo primero que también hay que decir. A lo mejor el pastel se achica un poco por los aranceles, el pastel del comercio exterior, pero dentro de ese pastel podríamos nosotros llevarnos una tajada más grande. Entonces, digamos, a lo mejor en el balance puede ser positivo o negativo, no lo sabemos todavía, pero en todo caso el impacto va a ser relativamente menor y podríamos ganar. Y luego está el hecho de que justo eso va a generar una atracción, como decía, una combinación muy favorable para el país, para atraer otras empresas que ahora sí digan, yo me quiero beneficiar del trato preferencial que efectivamente tenemos nosotros, y eso va a atraer a esos productores a México. Entonces eso digamos un poco para entender el rol del TEMEC y por qué se vuelve importante y por qué se volvió muy importante que no apareciéramos en la lista esa famosa que publicó Trump, ¿no?, de los aranceles. Entonces eso es por el lado, digamos, de lo que puede pasar. Ahora, ¿qué puede hacer México? Bueno, México primero reaccionó, creo que lo he dicho muchas veces, la presidenta lo hizo muy bien en ser muy prudente, ¿no?, en esperar, en buscar el diálogo y la cooperación con Estados Unidos, no buscar la confrontación, cosa que hizo Canadá y que a Canadá le fue mal en términos sobre todo políticos y de trato, digamos, hemos visto cómo se refiere Trump al gobernador fue Trudeau. La carrera el fin de la carrera política de Trudeau. Justin Trudeau. Sí, ahí se acabó y lo trataban de gobernador, es el país Estado 51, cosas que con México eso no ha ocurrido, ¿no? Entonces primero fue una relación mucho más institucional, digamos, de respeto mutuo, diplomática, bien, y eso. Entonces, prudente. Por un lado, prudente, eso ayudó a que primero se pospusiera en su momento, que no cayéramos en esto, en fin, que no fuéramos víctima de los aranceles recíprocos, en fin, eso. Y luego Canadá fue beneficiario de esta actitud del gobierno mexicano, ¿crees? Yo creo que en parte sí, digamos, al final de cuentas todos estamos medio ahorita en la misma canasta, ¿no? Entonces, pues iba a ser más difícil que les diera un trato diferenciado, económico, pero el trato diferenciado fue político, por eso decía, político y diplomático, ¿no? Esa es la diferencia muy importante, ¿no? Y luego hay que entender también el momento político de Canadá. Canadá está en una transición, está a punto de entrar a una elección, y a ellos les conviene, digamos, entre comillas, la contraposición con Trump, sobre todo porque el partido de Trudeau, que es un partido liberal, pues estaba de capa caída, estaban a punto de perder, y ahora justo con este proceso se han recuperado. Entonces también tiene una lógica política, ¿no? Pero en el caso de México, pues insisto, se han hecho estas medidas y también se anunciaron otras medidas, como se sabe, de fortalecimiento de la economía doméstica, ¿no? El Plan México, que es una cosa que ya se había planteado desde hace unas semanas, y ahora se anunciaron cosas más específicas, que todo eso va en la dirección correcta, en mi opinión, porque justo lo que vamos a necesitar ahora es, primero, tratar de buscar reducir la vulnerabilidad de México frente al exterior, ¿no? Salir un poco de nuevo de esta lógica hiperglobalizadora, es decir, también fortalezcamos el mercado interno, que es una cosa que se viene haciendo, por cierto, desde López Obrador.
Sí. Porque ahí se fortaleció el mercado interno con la capacidad de compra de consumo de los hogares mexicanos, Así ¿no? es. Con los programas sociales, con el aumento del salario mínimo, con la reforma laboral. Todo eso ayudó, digamos, a fortalecer la capacidad de compra, ¿no? De una parte, un segmento muy amplio de la población. Y reactivar la economía. Eso, con el consumo. Y luego ahora necesitamos fortalecer la producción doméstica, ¿no? Entonces ahí va todas estas propuestas de fortalecer la producción interna, ¿no? Esta cosa de hecho en México, en fin, todo eso va en la dirección correcta. Invertir en infraestructura, porque mucha gente, por ejemplo, mucha reacción inicial de decir, bueno, vendámosle a otros países. Sí, eso está muy bien como plan. La cosa es, para vender a otros países necesitamos buena infraestructura, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Entonces ahora el plan incluye mucho de invertir en infraestructura. ¿Por qué? Porque si queremos venderle, ¿por qué razón le vendemos a Estados Unidos? Pues porque nada más agarramos la carretera y sacamos los productos por la frontera norte relativamente fácil y barato. Queremos venderle más a Europa, pues tenemos que mandarlo por los puertos. Entonces tenemos que tener buenos puertos. Claro. Queremos venderle más a Asia, está muy bien. Tengamos buenos puertos del lado del Pacífico, Pacífico y Atlántico. Claro. Entonces tengamos eso, tengamos buena comunicación de las zonas productoras hacia los puertos. Entonces eso implica pues los polos estos que se están llamando del bienestar, que para fortalecer la producción interna y la comunicación y las comunicaciones, digamos, hacia otras partes del mundo, para poder empezar también a diversificar un poco más nuestro producto y no depender tanto del mercado norteamericano. Ahora, inevitablemente a quien más le vamos a vender siempre, casi por obvias razones, Por es la a Estados vecindad, Unidos, por la pues. vecindad, Claro. por la capacidad de compra, por nuestra complementariedad, etcétera. Pero si nos diversificamos, es una buena señal. Y si fortalecemos la producción interna, pues más aún, ¿no? sí. Entonces, en ese sentido, los anuncios también que se dieron ayer de parte de la presidenta de fortalecer estos puntos del Plan México ya más específicos, ¿no? Que incluye crédito, que incluye la producción agropecuaria, que incluye el reforzamiento de los programas del bienestar. Todo eso va en la dirección correcta. Es decir, todo eso es para aprovechar además hacia adelante, cosas de energía también se anunciaron. Todo eso va en la dirección de ayudar también a diversificar, pero también nos va a ayudar a capturar mejor los potenciales, la relocalización, que creo yo que ahora sí se va a acelerar, ¿no? Porque, insisto, muchas de esas, mencionábamos en el corte que no todas la caída no fue de la bolsa en Estados Unidos no fue generalizada. Bueno, cayeron los precios de las acciones de muchas empresas, pero cayeron más las acciones de esas empresas que tienen producción en Asia, porque fueron los más castigados, son los que tendrán que incurrir en costos de relocalización. E insisto, México está en la mejor situación posible para beneficiarse de esa relocalización futura, ¿no? Que posiblemente empezaremos a ver anuncios pronto. Entonces, qué mejor que estar en esta posición ventajosa, con claridad de qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y políticas en esa dirección, y con la ventaja relativa que nos va a ofrecer el trato preferencial del TEMEC todavía, ¿no? Bueno, pues estás muy optimista. Mira, dentro de lo pesimista de la situación mundial, digamos Sí, que... claro. Dentro sí, de la gravedad de la situación. dentro de la gravedad, mira, yo lo que creo siempre creí en el tema de que en Norteamérica, por una razón estamos integrados, ¿no? No estamos integrados en el acuerdo comercial por una decisión solo de política de los líderes que en su momento firmaron el acuerdo comercial. Estamos integrados por... O solo geográfica. O solo geográfica. Estamos integrados porque tenemos, la cosa geográfica obviamente es muy poderosa, Claro. pero luego también somos economías muy complementarias, ¿no? claro. Somos, ¿por qué razón? Bueno, Canadá tiene una gran abundancia de recursos naturales, ¿no? Es muy barata, energía, bosques, maderas, etcétera, todo eso. Estados Unidos tiene capital, o sea, financiero y tecnología, ¿no? Y nosotros tenemos mucha mano de obra, mucha capacidad de trabajo, y todo eso se combina para hacer a la región una región que cuando se integra es muy competitiva a nivel mundial. Entonces, por eso ocurrió, ¿no? Se fue dando la integración con el paso de los años, porque nos dimos cuenta los países y los actores que combinar a las características de las tres economías era en beneficio para los tres países, claro. ¿no? Entonces eso ocurrió, o sea, hay fuerzas integradoras. Pero cuando se implementó, sí afectó mucho a la economía de México, porque se dejó de producir, se abandonó Destruyó al totalmente. mercado Bueno, interno, por eso... Es que de nuevo,
cuando hay esas, el comercio tiene beneficios, tiene ganadores y perdedores. Claro. Entonces, siempre, muchas veces los grandes promotores de los acuerdos comerciales solo hablan de los beneficios, ¿no? Que fue lo que pasó cuando se firmó el TLC. Así es. Entonces todo el mundo hablaba de los beneficios y vamos a casa. Y nadie nunca dijo, oigan, o bueno, sí, mucha gente dijo, ¿no? Mucha gente protestó y dijo, Monero. mucha gente Hay un sí monero lo puso a viejito pensar, que dijeron, a ver, dijo el TLC. esto va a destruir la industria y puede afectar tal. Y sí, y es cierto, así ocurrió. Es un poco lo mismo que pasa, como decía en Estados Unidos, la globalización generó perdedores, ¿no? Claro. Sí. Y si no compensas, el gran tema del comercio, digamos, es que tienes que buscar mecanismos de compensación. Exacto. Para que en el balance, si ganas con el comercio, pues entonces que los que pierdan no pierdan tanto, o que si de hecho los puedes compensar lo suficiente, mejor aún, y para que lo que ganar los que ganan, pues en parte se redistribuyan los beneficios, ¿no? Eso es lo que no pasó en Estados Unidos. No pasó en México en los 80s y 90s, cuando la apertura comercial, ¿no? Entonces, claro, mucha gente se destruyó industrias enteras en el país. O sea, la industria del calzado, la industria textil se vio muy afectada justo por esto mismo. Ahora, surgen otras grandes industrias ganadoras. En el caso de México, pues surgió la industria de automotriz, de autopartes, la agroindustria, todas estas cosas que hoy en día producen y generan muchas ganancias, las berries, todo esto de arándanos, fresas, todo eso, el aguacate, el limón, todo eso que ahora vendemos enormemente, que es la zona agroindustrial, pues es un sector que no vendía tanto antes. Entonces hay ganadores, pero el tema fue que en su momento sí no se compensó a los perdedores. Entonces eso genera la molestia con lo que le llamó Stiglitz el malestar con el capitalismo y con la globalización, ¿no? Pues la desigualdad. Que es la desigualdad. Sí. Entonces, digamos, un poco siempre lo que ha pasado, y esa es la historia con la que empezamos el programa, es la forma en la que evoluciona o ha evolucionado el capitalismo fue una forma en la que se minimizó los costos para sectores amplios de la población. No se hizo mucho por ellos, se pensaba que era ganar para todos y pues no era así. Y eso fue generando las molestias y fue generando y exacerbando, digamos, las contradicciones del capitalismo, digámoslo en esos términos, que es un poco lo que las manifestaciones de que hemos ido viendo, que ya mencionamos, el Brexit, la elección de un candidato como Trump, todo eso va generando estos candidatos que son disruptores, porque dicen, yo les ofrezco una solución a eso, ¿no? Pero en realidad lo que hay que hacer es tener simplemente lo que se pudo haber evitado si hubiera habido una mayor sensibilidad, ¿no? Y hubiera habido pues, una preocupación por los sectores que iban a perder. Pero claro, pues eso no está en el ADN de los programas neoliberales, ¿no? Donde decían, pues eso no importa, eso el costo todos social ganamos. no importa. Es lo que esa es la constante. ¿Pero saben qué sí importa? Es importante que ya nos vamos al ¿Otro corte? Otro corte de estación, pero vamos a ver los universos paralelos con un cuate que yo conozco. Ahorita regresamos. Hoy, en Universos Paralelos, escucharemos el rap de la elección judicial. La gente se cansa de tanta pinche tranza. La gente se cansa de tanta pinche tranza. La gente se cansa de tanta pinche tranza. De los jueces chuecos solo piensan en su panza. La gente está harta de lo que está mal. Les estoy hablando del poder que es judicial. Liberan a narcos y a los evasores. La ley es un charco de malos olores. La gente cansada y con mucha fe dijo a la chingada y votó por el plan C. Pronto habrá elecciones por primera vez. Salgas a las urnas a votar por un juez. Los opositores quieren boicotear y es que ellos no quieren que tú salgas a votar. Ahora los del INE, dime qué esperabas. Para las elecciones están poniendo muchas trabas. El INE amenaza con poner demanda a toda la raza que quiera hacer propaganda. Ni la presidenta, y esto es oficial, puede abrir la boca de la elección judicial. No quieren que sepas de que habrá elecciones. Esa machincuepa tiene malas intenciones. A toda la raza quieren controlar. Quiere la derecha que no salgas a votar.
La gente se cansa de tanta pinche tranza. 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 Y seguimos aquí en el Chamuco TV platicando con Gerardo Esquivel y estamos hablando de lo que hizo Trump y todas sus hazañas. ¿Tú qué peligros ves en el futuro inmediato, mediano y largo con esta conducta errática, incluso llegaste a decirlo en tu última columna? Sí, es confusa, es caótica, es errática, ¿no? No era claro qué es lo que quería. Además, confusiones conceptuales muy importantes. Mezclaba el IVA, por ejemplo, que se cobra en el país y en otros lugares del mundo con un arancel que no tiene nada que ver, en fin. Así es Trump, ¿no? Mezcla cosas. En su discurso fue muy caótico, recordemos. En fin. Pero el riesgo hay un riesgo para la economía, obviamente, que ya lo vimos, por eso las bolsas cayeron. La gente piensa los analistas piensan que puede tener implicaciones para Estados Unidos, que puede orillarlo a un estancamiento con inflación. Ese es el riesgo para Estados Unidos. La stagflation famosa. Stagflation, que fue una cosa que tuvimos en algún momento en los 70s, principios de los 80s, cuando vino el aumento de los precios del petróleo, de la OPEP, que se cuadruplicaron de la noche a la mañana los precios del petróleo allá en los 70s, generaron ese fenómeno que desde entonces se conoce como estanflación, que es estancamiento económico, o sea, bajo crecimiento y además inflación. Pues ese es el riesgo para Estados Unidos, ¿no? Y ese es por eso las bolsas se lo reflejan, ¿no? Una caída en las bolsas. Ahora, el riesgo hay un riesgo, insisto, para Trump que le salga mal todo esto, ¿no? En lugar de lograr lo que quiere, que es la recomposición del comercio, pues puede terminar enojando a su electorado, ¿no? Enojando a sus votantes. Que ya está pasando. Que ya está pasando, ya los primeros indicadores de popularidad cayeron. Y nada más les quiero decir un dato que me parece muy interesante. En Estados Unidos todo el tiempo hay elecciones especiales porque cuando por ejemplo, fallece un congresista, se elige, se tiene que elegir en algún momento, en un periodo determinado, no hay suplentes, entonces se tiene que volver a hacer una elección. Y eso pasa en muchas partes, ¿no? En la Corte, en el Senado, allá en Estados Unidos hay Senado estatal también. Bueno, hace 10 días, más o menos, hubo una elección en el condado de Lancaster, se llama, en Pensilvania, que es uno de estos estados que acabo de mencionar, que los swing states, ¿no? Eran industriales y que tienen esta postura que a veces van por demócratas y ahora republicanos y así, ¿no? Bueno, en ese condado creo que falleció el senador estatal y se fue a una elección especial. Ese condado había sido ganado por los republicanos, escuchen esta fecha, desde 1889. O sea, oyeron bien, 1889. Constantemente. 136 años consecutivos habían ganado los republicanos. O sea, ni en Guanajuato. Exacto. Ni en la Benito Juárez. Es exacto. Entonces, así digamos, 136 años, el doble de lo que duró el PRI, ¿no? Casi. Bueno, piensen lo que eso implica y que ahora ganó un demócrata, por primera vez. Le ganó un demócrata a un candidato republicano, amigo de Trump, que se jactaba de ser amigo de Trump, exfiscal muy duro, de estos que son muy... que había ganado, ese señor era comisionado del condado, que es una representación que tiene, que se jactaba de ser el que había obtenido más votos de la historia. Ese es el candidato republicano que perdió. Ahora, ¿por qué perdió? Perdió pues porque sí hay ya un reflejo del electorado norteamericano que está siendo crítico de las acciones de Trump. El martes pasado hubo 3 elecciones distintas en Estados Unidos especiales. Una para un miembro de la Corte de Wisconsin, que también, no sé si alguien vio las noticias, Elon Musk le puso mucho dinero, le importaba mucho ese asiento de la Corte y lo ganó la candidata demócrata, contrario a lo que se esperaba. Ese mismo día, el 1 de abril, hubo 2 elecciones en congresos, para congresos del distrito de Florida, que eran la curul que tenía Gatz, que es el fiscal general, y la plaza que había ganado Michael Waltz, el asesor en seguridad nacional de Trump. Cuando Trump los nomina para esos puestos, tienen ellos que renunciar a sus curules y se van a una elección.
ahí ganaron los republicanos, pero es interesante el margen por el que ganaron. Esos dos congresos, cuando lo ganaron Walz y Gaetz, lo ganaron por 30 puntos porcentuales en su momento. Ahora en esta elección especial sustituta ganaron los candidatos republicanos por solo 14 puntos porcentuales. O sea, la brecha se le está reduciendo incluso en sus bastiones republicanos más sólidos como Florida, este lugar de Pensilvania que ya mencioné. Bueno, la preocupación es a tal grado para Trump de perder, porque insisto, mucha gente quizá piensa que tiene un gran control del Congreso, ¿no? Lo tiene por tres congresistas, la mayoría en el Congreso. A tal grado es la preocupación de Trump que tenía una candidata que había anunciado que iba a nombrarla como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Esa congresista ya la había anunciado Trump, pero justamente pasa esto de que si toma el puesto tiene que dejar su curul y se tiene que ir a una elección. Y la pueden perder. Y la bajó. O sea, le retiró la nominación por la preocupación que tiene de perder, ¿no? Porque además, mira, si son 3 votos, en realidad son 2. Porque si un voto con se pasa para el otro lado, con uno que cambia ya se empata y está en una situación muy precaria. Muy precaria. Con uno que cambie se empata. Exacto. Entonces, por eso es que está tan cerrado y por eso es que también quiere resolver todo ahorita, ¿no? Y yo lo que preveo, por cierto, hacia adelante, ahorita que hablabas de los riesgos y tal, lo que yo creo que va a ocurrir en el caso del TEMEC, México y tal, es que va a buscar que renegociemos el acuerdo lo más pronto posible. Originalmente los términos del acuerdo es que lo renegociamos en 26, o sea, el próximo año. Posiblemente va a querer que se haga antes, porque en 26 hay elecciones de medio término en Estados Unidos, es decir, las elecciones del Congreso. Y ahí no se va a querer arriesgar a perder, viendo además estas cifras, viendo además estas tendencias que son muy claras ya, de pérdida de popularidad de Trump, ¿no? O sea, ¿por qué está perdiendo popularidad? Pues imagínense que la gente que tiene el equivalente a sus afores, digamos, en la bolsa, ¿no? Que están perdiendo, ya perdieron ahorita en lo que va del último mes y medio, han perdido alrededor de 15% de su riqueza, más o menos. Entonces, pues esa gente está muy molesta con Trump, aunque hayan votado por Trump. Entonces, pero además ahí viene la inflación. Y luego está la preocupación de la inflación, está la preocupación que la Reserva Federal no baje las tasas, que están muy altas. Y en Estados Unidos, recordemos, mucha gente compra casas a diferencia de México, que ya aprendimos con la crisis del 94-95 a que los créditos hipotecarios son con tasas fijas. En Estados Unidos los créditos hipotecarios son muchos con tasa variable. Entonces, si se mantiene alta, pues no baja el costo de la hipoteca, ¿no? Entonces, en fin, hay muchas cosas que en Estados Unidos les preocupa y por eso yo creo que el riesgo que hay es para la economía norteamericana que entra en recesión, que lo cual nos perjudicaría a nosotros, obviamente. Pero yo creo que ahí los electores se lo están ya mandando señales muy claras a Trump. Los mercados le están mandando señales muy claras a Trump. No podemos descartar que en las próximas semanas Trump empiece a anunciar reducciones, digamos, esos acuerdos que hace Trump, ¿no? De que ya hablé con el presidente de tal país y ya acordamos tal cosa y voy a reducirle el arancel de tanto a tanto, porque el costo que él, yo creo que ya está viendo, yo creo que la reacción fue bastante peor de la que él anticipaba, ¿no? En los mercados y está haciendo en los electores norteamericanos, estadounidenses. Entonces, yo creo que eso puede ser un riesgo para él, un riesgo para la economía de Estados Unidos y, por lo tanto, un riesgo pues también para nosotros, ¿no? Entonces, eso sí es un riesgo que nosotros estamos enfrentando. Más allá de que tenemos otros riesgos asociados a que, claro, hay sectores de la economía mexicana que sí se están viendo perjudicados por los aranceles, ¿no? Digamos, acero, aluminio, pues están perjudicados. El grueso no, el grueso de la economía no, pero acero y aluminio sí. Insisto, la cerveza, por ejemplo, se anunció este impuesto a la cerveza en lata, ¿no? Es una cosa muy rara. O sea, como que fuera específicamente. Es por el aluminio, exacto, por el aluminio y la lata. Pero que solo sea eso, pero bueno, entonces ahí van a verse un poco perjudicados. En fin, sí hay sectores que están siendo perjudicados, pero, digamos, en la gran visión, digamos, la economía mexicana fue tratada relativamente mejor que otras y eso es lo que nos va a ayudar, insisto, a que apechugar, digamos, el efecto ahorita inicial. Las respuestas van a ayudar de políticas domésticas a que sea, digamos, a contrarrestar un poco los efectos negativos. Y luego en el mediano y largo plazo, yo creo que van a operar estos efectos positivos que ya más o menos. Y la otra cosa es que por primera vez en esta historia de tratados que tenemos con Estados Unidos, sí se le está dando un lugar importante al mercado interno. Porque cuando se negoció el TLC, que Trump dijo que ese era el peor acuerdo
de libre comercio de la historia y sí fue malo para Estados Unidos, pero fue peor para México en su momento, ¿no? En aquel momento el mercado interno no importaba, se sacrificó totalmente el mercado interno y ahorita el Plan México es una apuesta importante por reactivar la economía nacional, el mercado interno, etcétera. ¿Tú crees que ese puede ser el mejor paliativo ante la amenaza de una recesión? Sí, claro. O sea, a ver, yo creo que cualquier cosa, digamos, que vaya en la dirección de fortalecer el mercado interno Claro. es deseable, ¿no? Es deseable porque pues una economía tiene dos motores, el motor externo y el motor interno. El motor externo, que era el tema del comercial con Estados Unidos sobre todo, pues si ese está en riesgo, lo que queremos es no depender de solo uno. Y quizá un poco, digamos, a lo largo de los años, por la forma en que se fue dando la integración comercial, pues estábamos demasiado vinculados y en algún sentido dependientes. Interdependientes yo diría, porque sí hay mucha interdependencia ahora, ¿no? Pero si reducimos esa dependencia, digamos, y nos apoyamos más en el comercio, en el consumo doméstico, en el mercado interno, pues siempre es deseable. A ver, somos una economía, no somos una economía pequeña que requiere la demanda externa para crecer. Somos una economía pues muy grande, somos 125 millones de mexicanos, un poquito más ahora, pero somos una de las economías más grandes del G20, somos la economía 12 o 13 del mundo. Entonces, nosotros internamente pues somos un gran potencial de desarrollo, ¿no? Interno, ¿no? La parte externa nos ayuda, pero no deberíamos depender de eso. Entonces, fortalecer todo el mercado interno siempre es una medida deseable y eso implica pues fortalecer la inversión pública, fortalecer la generación de energía para atraer más inversiones, que el sector hacer privado obra invierta, pública, construir hacer obra infraestructura. pública, los programas del bienestar, todo eso va a ayudar, todo eso va en la dirección correcta, ¿no? Se anunció, por ejemplo, hoy en la mañana escuché al secretario de Verdeguer anunciar créditos al sector agropecuario, que desafortunadamente había desaparecido la institución que otorgaba los créditos al sector agropecuario en los últimos años. Ahora se anuncian nuevos créditos a tasas pues, bastante bajas comparativamente a lo que se conseguirían los pequeños propietarios en el mercado. Pueden acceder a una tasa subsidiada, entiendo. Que eso va a ser importante, ¿no? Porque los pequeños productores pues, están sujetos. Por cierto, además tenía un componente de seguro y de fijación de precio para garantizar, darle certeza a los productores, cosas que son, ese tipo de cosas parecen pequeñas, pero son muy importantes para un pequeño productor que le digan, a ver, tú vas a producir, puedes producir más, te vamos a dar apoyo para que compres lo que necesitas, insumos, y invertir en tu tierra, siembras, produces, tienes un seguro porque en caso de que haya sequía, si lo pierdes, no pierdes tu ingreso. Tienes una cobertura de precios de tal manera que si baja súbitamente el precio, tu precio no se va a caer, tus ingresos no se van a caer. Todo eso es muy importante para que se fortalezca la economía interna. Entonces, son muy importantes y se abandonaron totalmente. Muchas de esas cosas pues se consideraba que el mercado medio que los podía resolver, en fin, casi como que por obra y gracia del Espíritu Santo se arreglaba, ¿no? La mano invisible. La mano invisible. Entonces, ¿y sabes cómo les hizo la mano invisible del mercado? Me imagino. Oye, de las medidas que anunció Claudia Sheinbaum del Plan México, ¿cuáles son de corto plazo? O sea, ¿cuáles se verán resultados en corto plazo y cuáles sí son de más largo plazo? Bueno, entiendo que por lo que escuché, anunció, va a ser unas cosas que van a tener como efecto. Digamos, la parte que le corresponde al Estado se va a hacer muy rápido. Eso fue lo que, digamos, quizá el mensaje más importante era cosas que a lo mejor hubieran tomado en otro momento meses o tal. Yo vi que anunció que dijo, van a empezar a correr pronto, ¿no? Por ejemplo, licitaciones de las obras de los polos del bienestar, los temas energéticos, ¿no? Toda la inversión que va a ocurrir en el sector energético. Todo eso pues toma tiempo que ocurra, que se materialice, pero pues justo porque toma tiempo que ocurra, pues entre más pronto empiezas mejor, ¿no? Entonces, eso me pareció muy buena medida. El tema de los créditos, entiendo que se anunció que ya empiezan a operar los créditos en las próximas semanas. Anunció también que el secretario de Hacienda iba a anunciar en
en la próxima reunión de la Asociación de Bancos un programa de apoyo especial también de créditos de la banca comercial. Entonces, eso ocurrirá. Todo eso tendrá impactos en el mediano y largo plazo. O sea, quizá nada de eso sea inmediato. Pero todo va en la dirección correcta, ¿no? Y hay algunas cosas que se vuelven importantes nada más de la pura señal, ¿no? Cuando tú dices, a ver, en el sector energético vamos a iniciar y a permitir que ocurran obras del sector privado que de alguna manera por distintas razones estaban detenidas, más la obra pública que va a ocurrir para que se mantenga y se respete la composición esta que sabemos que estableció desde la administración pasada de mayoría pública, 54% pública, 46% privada, y que se va a empezar a avanzar en esa dirección. Pues eso es una señal importante para el sector privado, para que entonces se echen a andar esos proyectos, digamos. Entonces, todo eso es importante, ¿no? Es importante, insisto, a lo mejor no todo lo vamos a ver en el muy corto plazo, pero sí es importante que empecemos desde ahora, justo por el rezago que a veces tiene. Pero entonces, a lo mejor eso lo vamos a ver hacia finales de año, pero que ocurra ya en sí mismo es muy finales importante. de año. Bueno, pero hay un tema aquí que hay un tema aquí que es claro y que tiene que ver con los tratados de libre comercio y con el hecho de que somos los vecinos del país más poderoso del mundo. Decían los latinos que la sociedad con el poderoso nunca es feliz. Quien tiene sociedad con el poderoso nunca es feliz. Aquí uno de los temas fundamentales es el tema de la soberanía. En el Plan México se habla de fortalecer la soberanía alimentaria, la soberanía energética, etcétera. ¿Qué tan importante es la soberanía? La lucha por la soberanía en todos estos procesos, Gerardo. No, yo creo que es crucial. O sea, a ver, eso ni sin duda, ¿no? Es decir, la soberanía entendida en este sentido amplio, ¿no? Político y económico, ¿no? Entonces, porque no hay soberanía efectiva, digamos, si seguimos dependiendo enormemente de muchas cosas. Así es. Por ejemplo, uno de los temas que me pareció muy interesante fue que habló del gas, porque el gas, ahí sí tenemos una dependencia muy elevada del gas de Estados Unidos. 70% de nuestras importaciones de gas lo hacemos de Estados Unidos, porque en Estados Unidos se produce muy barato, sobre todo en el sur de Estados Unidos, en Texas. Entonces sí es importante que la soberanía pase por eso, ¿no? Por reducir la dependencia, reducir la vulnerabilidad que tienes, ¿no? Lo hemos hecho en distintas dimensiones, se ha ido fortaleciendo en los últimos años, yo diría. Entonces, lo que el anuncio va en la dirección de ir todavía profundizar ese deseo de reducir en todos sus ámbitos la dependencia, incluyendo económica, alimentaria, como decías, energética, en general. Yo creo que todo eso son buenas señales, ¿no? O sea, se habla de fortalecer la producción de maíz. Por ejemplo, sí tenemos una dependencia de maíz amarillo, ¿no? Por ejemplo, pero digamos, el maíz blanco, que es el que consumimos los mexicanos para consumo humano, eso se está buscando y se anunció una mayor producción, se va a buscar y este crédito puede ayudar en esa dirección para lograr ese objetivo, que todo eso es muy importante. Entonces, yo creo que, en fin, hay buenas señales y creo que el hacerlo pensando con el respeto con fortalecimiento de la soberanía y con buscar también el respeto en el trato mutuo, ¿no? Como lo ha dicho reiteradamente la presidenta, buscar la cooperación y no la subordinación, eso me parece que ha sido muy bien manejado en estos últimos años. Pues todas estas son muy malas noticias para lo que queda de la oposición, que tenía sus esperanzas puestas en los aranceles de Trump. Es sorprendente ver que mucha gente estaba esperanzada que a México le fuera mal. Aunque usted no lo crea. Gerardo Esquivel, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer. Buenísimo, ya se acabó. Yo ya me quedé se acabó, picado. se vuela el tiempo. Se me fue así. Así, pero fue muy didáctico. Muchísimas gracias. En serio, gracias. Esta es tu casa. Muchas gracias. Y este es su programa, ya lo sabe, cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Comparta, comente, coleccione este programa y nos vemos a la próxima. Adiós. Bye. Bye.